En primer lugar, yo le doy gracias a Dios de tener un gobierno tan responsable para todo el país. En el momento de que nosotros sufrimos este desastre con el terremoto, pues nosotros pensábamos de que tal vez no íbamos a tener esta ayuda que tenemos ahorita. Buenas noches, bienvenidos al programa De Frente con el Presidente. Hay un tema que no podemos dejar de tocar el día de hoy, hoy martes, y es el sismo grave. Esa es la calificación que le dan los técnicos en el INSIGUME como un sismo grave de una magnitud de 6.4 grados en escala de Richter, que el día de ayer, 7 a las 5:24 de la mañana, lamentablemente golpeó nuevamente una región que ya había sido golpeada apenas no se han ni cumplido 2 años, en donde la reconstrucción en algunas partes todavía está en camino y nuevamente esa región viene a ser golpeada. Hay 7 departamentos que el día de mañana vamos a hacer una publicación en el diario oficial en donde están siendo declarados con calamidad pública para que la asistencia pueda llegar en forma rápida, para que las familias que perdieron su vivienda puedan empezar una reconstrucción rápida también, para ver que los edificios públicos que son de servicio para la población, como en este caso y especialmente para nuestros niños, como son las escuelas que se empiezan a reportar y que ya tenemos un listado que cada momento sigue creciendo conforme van llegando los datos a la CONRED, puedan ser reparados lo más rápido posible. Y bueno, es lamentable, tenemos que decir, primero la muerte de un niño que estamos lamentando, que estaba recién nacido en el hospital de San Marcos, y la magnitud de este sismo provocó que el cielo falso del hospital se desprendiera y lamentablemente cayó sobre el niño, que tenemos que lamentar la pérdida de su vida. Igualmente tenemos un reporte de Quetzaltenango, de una señora que está todavía la CONRED confirmando los datos, murió de un ataque al corazón. Haya sido el sismo o no haya sido el sismo, también lamentamos ese deceso. Afortunadamente sí tenemos que decir que son las 2 pérdidas de vidas humanas que tienen que ver con este, no decimos terremoto, y eso fue otra discusión, si se calificaba como terremoto. Incluso hoy allá en la cabecera de San Marcos algunas personas decían que no había sido un temblor, que no había sido un sismo, sino que había sido un terremoto. Eso lo vamos a hablar con el director ejecutivo de la CONRED que me está acompañando aquí. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa De Frente con el Presidente. Yo les digo, me solidarizo con todos los guatemaltecos y guatemaltecas que están sufriendo y que en este momento lamentablemente no tienen la calidez de su casa, por humilde que sea, sino que fue afectada por este sismo grave que nos afectó el día de ayer a las 5:24 de la mañana. Alejandro, primero es cómo desde la CONRED y con la experiencia que usted tiene, cómo podemos calificar y cómo podemos ver todo este lamentable hecho que nos dé el día de ayer. Muchas gracias, señor presidente, muy buenas noches. Pues realmente, como usted lo mencionaba, siempre que hay pérdida de vidas humanas, pues es un hecho lamentable. Afortunadamente tuvimos una reacción muy rápida de los cuerpos de socorro, de los bomberos, de la policía, del ejército, que estuvieron inmediatamente atendiendo llamadas de emergencia y que hizo que el efecto en términos de vidas humanas y de heridos pues fuera menor. En cuanto a la magnitud del evento, siempre que tenemos un evento arriba de 5 en la escala de Richter, tiene un enorme potencial de generar daños. Esta es una escala un poco confusa para la mayoría de personas porque es una escala que nosotros los ingenieros y los científicos le llaman una escala logarítmica. Quiere decir de que no es proporcional la cantidad de energía al número que nos están reportando. Entonces un sismo de magnitud 6 es aproximadamente 32 veces más poderoso que uno de magnitud 5. Entonces cuando ya estamos hablando de uno de 6.4, pues por supuesto que tiene un enorme potencial de generar daños y pérdidas de vidas, además de
pues generar mucha conmoción dentro de la población. Nosotros en Conred, cualquier evento que genere daños y que tenga ya una necesidad de seguimiento, pues ya lo calificamos como un terremoto o como un sismo fuerte. Bueno, eso lo estábamos hablando precisamente hoy también con don Eddie Sánchez, el director del INSIBUME, y él nos estaba platicando también del concepto que tiene. Pero al final nosotros decimos es un sismo grave de 6.4 de magnitud en escala de Richter, y como bien también está el concepto que usted nos mencionaba, cualquier sismo de la gravedad o de la fuerza que tenga media vez ocasiona daños, ahí es en donde realmente se puede calificar. Aquí tenemos, cada vez están entrando más reportes, pero antes de eso, Alejandro, hemos tenido un proceso adecuado que lo tuvimos también en el terremoto que se dio el 7 de noviembre y ahora estamos siguiendo ese proceso para asegurarnos de que la ayuda va a llegar a la gente que más lo necesita. Es un proceso que lo están poniendo de ejemplo precisamente en una convención que hay en Washington, del modelo que se debe de seguir para que esto sea bien atendido a las personas. Sí, señor presidente, efectivamente Guatemala se ha venido preparando después de las lecciones aprendidas en el terremoto del 76 y una de las lecciones es que tenemos que tener protocolos que nos permitan manejar muy eficientemente las emergencias, pero también que permitan tener una transparencia y una rendición de cuentas. Guatemala es signataria de una serie de convenios y de procesos internacionales y que estamos obligados a darle cumplimiento a esa serie de requisitos, pero aparte Guatemala ha ido más allá de esto y ha desarrollado protocolos como el protocolo de recuperación, que ha sido modelo de reconstrucción en la región no solo centroamericana, sino a nivel mundial. Se va a presentar en una conferencia mundial de reconstrucción en Washington, pero también se presentó recientemente en Guayaquil en la plataforma regional de reducción de desastres que está organizada por la Estrategia Internacional de Naciones Unidas para el tema de reducción de desastres. Bueno, no cabe duda que por ser un país que nos ha tocado también sufrir tantos fenómenos naturales, pero que la Conred vaya también a la cabeza y haciendo estas presentaciones es muy bueno porque quiere decir que los guatemaltecos están siendo bien atendidos. Ahora, no vamos a hablar de números, Alejandro, porque sabemos que los números están cambiando continuamente. Ya hay un reporte que nosotros tenemos que es información y ahora, como pudimos ver el día de hoy en la visita que hicimos, hay un despliegue en todo el terreno, en los lugares que están reportados afectados, en donde se están llenando las boletas y ustedes nos tendrán que certificar para que luego veamos nosotros qué es lo que tenemos que hacer para la reconstrucción de viviendas. Claro que sí, yo creo que es importante que los guatemaltecos comprendan de que no solo tenemos protocolos que seguir, sino también hay prioridades y estas prioridades se han venido dando. La primera prioridad evidentemente es la seguridad y la salud de las personas, buscar si no hay personas soterradas bajo estructuras colapsadas, rescatar a estas personas que tienen únicamente en algunos casos minutos para tener una atención médica apropiada. El siguiente elemento que es prioritario para nosotros es lo que denominamos líneas vitales, que es lo que va a permitir que la población que ya salió del peligro pueda continuar con una vida con sus elementos básicos como sería el agua potable, energía eléctrica y en muchos casos las vías de comunicación que facilitan el acceso de ambulancias y de vehículos de rescate. Y luego, ya posteriormente a eso, pues ya podemos estar hablando de una evaluación de daños que es un prerequisito internacional, no es invento de Guatemala y que está muy bien definido en nuestros protocolos y dentro de estas evaluaciones hay diferentes niveles de evaluaciones. Se hace primero una evaluación preliminar que realizan los alcaldes y las comunidades que nos permiten tener un panorama global aproximado de cuál es la magnitud del evento y sobre todo dónde son las áreas más afectadas. Y luego pues ya vamos a una evaluación detallada con las boletas que nos permiten ya llegar a listados finales para atender a cada uno de ustedes. Bueno, yo le agradezco, Alejandro, en este primer segmento del programa de Frente con el Presidente, la información que nos ha trasladado. Vamos a después, en el siguiente segmento, hablar también de cómo estamos atendiendo estas necesidades.
Por su ubicación geográfica, Guatemala es sensible a sufrir sismos. El territorio está afectado por 3 placas tectónicas: la placa de Norteamérica, placa del Coco y placa del Caribe. El mundo está formado como un rompecabezas de 12 partes. Estas 12 partes son placas tectónicas, 3 de ellas atraviesan Guatemala. Las placas son fisuras dentro de la tierra que se van moviendo centímetros por año. Entonces este movimiento de las placas es lo que genera los eventos sísmicos. Además de las placas tectónicas, Guatemala es afectada por fallas que atraviesan el territorio nacional. Los sistemas de fallamientos son como decir microplacas que están dentro del territorio del país. Por ejemplo, la falla de Motagua, el sistema de fallamientos de Chicxoy-Polochic, de Jalpatagua. Para el historiador Haroldo Rodas, desde el tiempo de los mayas se conoce que Guatemala es un país vulnerable a los movimientos telúricos. El Popol Vuh, cuando nos habla de Cabracán y nos habla de un ser que está jugando pelota abajo de los cerros, no está haciendo más que recordarnos cómo hay temblores y permanentes fenómenos de este tipo en nuestra tierra. Debido a que Guatemala es un país vulnerable a los desastres naturales, en 1974 fue fundado el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala. Nuestro compromiso es estar en apresto, estar siempre listos para apoyarlo cuando lo necesita. Aquí el Cuerpo de Ingenieros las 24 horas tiene gente disponible y realmente es nuestro orgullo, nuestra satisfacción de estar siempre presentes cuando lo necesita. Desde su fundación, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha jugado un rol fundamental para responder a los daños que ocasionan los fenómenos naturales. El primer accionar en el terremoto de 1976, en el plan de los 100 días, que fue muy eficiente. En los diferentes sismos que han existido también, en las tormentas tropicales, hemos actuado en la tormenta Mitch, Ágata, E12, entre otra serie de eventos. Hasta ahora es imposible pronosticar con exactitud un sismo. No obstante, para los expertos, la mejor manera de contrarrestar los daños que los movimientos puedan ocasionar es a través de la prevención. El deporte es respeto. El deporte es amistad. El deporte es alegría. El deporte es compartir. El deporte es convivencia, no más deporte con violencia. Un mensaje del Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación CONADER. Amparo Lorenza estuvo muy enferma, ponía triste cuando miraba yo a ella así toda desnutrida. Con la ayuda del gobierno se recuperó la desnutrición. Con la Bolsa Segura, el Capital Semilla, el programa de fertilizantes y el bono seguro, contribuimos para mejorar las familias en su economía y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo apoyando a las mamás con el Pacto Hambre Cero, con el que combatimos el hambre de los niños que más necesitan en Guatemala. Por el país que queremos, Gobierno de Guatemala. Por la seguridad que tenemos ahora en Guatemala, me permitió montar mi empresa y así generar más trabajo. Durante estos 2 años y medio de mi gobierno nos hemos esforzado para que estén más seguros, trabajando en combatir la violencia y también haciendo los esfuerzos para proteger su bolsillo, promoviendo la creación de nuevos empleos y mejorando las condiciones de vida. Por el país que queremos, Gobierno de Guatemala. Estamos presentando De Frente con el Presidente.
canal de gobierno. En este segundo segmento del programa de Frente con el Presidente vamos a continuar hablando del sismo de gravedad que ocurrió el día de ayer. Estuvimos con Alejandro Maldonado, un hombre de muchísima experiencia como director ejecutivo de la Conred, que nos ha ayudado y facilitado para que todos estos procesos sean de la mejor forma posible. Y por ley, el presidente del Consejo Nacional para la Reducción de Desastres es el ministro de la Defensa, y hoy nos está acompañando aquí el general Manuel López Ambrosio, quien desde ayer de madrugada estaba levantado y estaba ya dándole seguimiento, convocando a los miembros del Consejo, recibiendo comunicaciones. El jefe de Estado Mayor inmediatamente se fue para allá. Hay una serie de acciones y actividades que ustedes tuvieron. Yo cuando llegué ya a las 9:30 de la mañana en la Conred, tenían ya los primeros datos que se estaban recibiendo de todos lados. ¿Cómo han actuado hasta ahorita, general López? Bueno, sí, señor presidente. Bueno, primero, pues empezar a organizar al personal para que en el área empezaran a ver que de esa información que nos estaba empezando a fluir era cierta, y había que empezar a verificar esos datos porque nos empezó a llegar información de muchos lados. Y entonces activamos a nuestras unidades en el área. El ejército activó a sus 3 brigadas, una en Huehuetenango, otra en San Marcos y la otra en Suchitepeques. Conred activó a sus delegados también en esos departamentos, y por supuesto los gobernadores se activaron para organizar los COE departamental, que fue fundamental para empezar a ver cuál era la información real de lo que estaba sucediendo. Se hizo la convocatoria del Consejo, tal y como usted lo dice, para evaluar ya los primeros resultados de la situación que estaba viviendo el país, y decretar ya una alerta amarilla institucional, que era importante porque eso lo que obliga es a todas las instituciones del Estado a integrarse al COE para dar las respuestas que eran necesarias. A partir de eso empezamos a enviar al área a diferentes unidades que nos iban a servir para apoyar en el proceso de levantar datos, de chequeo de las diferentes informaciones que teníamos, y a partir de eso ya ver cuáles eran los daños que teníamos, para que después de eso definir cuáles eran las unidades que teníamos que emplear. Por ejemplo, en el terremoto del 7 de noviembre tuvimos que emplear unidades de rescate porque habían personas soterradas, y entonces tuvimos que enviarlas de aquí de Guatemala para que fueran a hacer ese trabajo. Son unidades que están entrenadas para eso. En esta situación, sismo no se dio una situación de ese tipo, y entonces no tuvimos que enviar a ese tipo de unidades. Entonces teníamos que definir cuál era la situación en el área y qué tipo de unidades teníamos que emplear. Después de eso, por supuesto, el ejército, yo tomé la decisión de enviar al jefe del Estado Mayor para que se hiciera cargo de las unidades en el área y que empezara a organizar los diferentes equipos para hacer ese trabajo que teníamos que hacer. Y ahí empezamos ya a apoyar a la población en 3 áreas. Un área de seguridad, en apoyo a la Policía Nacional Civil. Era importante que la gente tuviera un ambiente de seguridad de sus pertenencias. La otra área en la que empeñamos a las unidades fue en descombramiento y limpieza de las casas que se habían destruido, y el otro área es ya empezar a hacer las evaluaciones, el EDAN que le llamamos, y para eso tuvimos que enviar nosotros, aparte de 25 oficiales, también tuvimos que enviar personas de diferentes instituciones para que nos apoyaran en ese proceso. O sea, ha habido todo un proceso que se ha seguido muy rápidamente para llegar con la gente que más lo necesita. Aquí el tiempo en estas situaciones es vital. Ya Alejandro nos decía anteriormente que cuáles son las prioridades que ya están establecidas, que ustedes las conocen muy bien, y parte de eso ahora que ya fueron atendidos los heridos, los golpeados, ahora es entrar a ver todo lo que es la infraestructura. Y dentro de la infraestructura, pues una de las, bueno, es importante porque si hablamos de hospitales o hablamos de escuelas o de las viviendas, que es algo que tanto nos ha golpeado y que ahora vuelve otra vez a golpear el área
que es lamentablemente la misma, porque fue los mismos 7 departamentos. Los mismos 7 departamentos que son los que estamos declarando ahorita en estado de calamidad para poder atenderlos de manera rápida. Me decía que fueron desplazadas, además de las unidades que están allá, fueron oficiales también para ayudar a hacer el levantamiento de la verificación con los procedimientos que tiene establecida la CONRED, a efecto de que esto nos dé información sólida, información comprobada, y que nosotros ya podamos entonces hacer los cálculos y empezar a hacer las acciones de trabajo. Así es, enviamos diferentes equipos. Del Ejército fueron 25 oficiales que tienen esa capacitación. La capacitación se la dio CONRED, y entonces ellos fueron ya al área, se fueron a San Marcos, están en 6 municipios del departamento de San Marcos haciendo ese levantado en base a un formulario que ellos tienen que ir llenando para definir si la casa tiene daños leves, moderado o severo. Y a partir de eso entonces definir cuál es la siguiente acción, cuáles hay que demoler, cuáles se pueden pues solo hacer alguna reparación y cuáles no necesitan ningún tipo de trabajo. Eso es importante porque eso, como usted decía, nos va a decir exactamente qué es la siguiente fase que tenemos que hacer, cuáles son los recursos que tenemos que emplear y hacia dónde tenemos que encaminar esos recursos. Ya el día de hoy pudimos ver ya maquinaria ya trabajando, descombramiento, incluso ya con las boletas que están llenas empiezan a que las casas que se declararon que están, digamos que ya no se pueden habitar, que empiecen a hacer los procedimientos para lograr ir acelerando todos estos procesos y empezar con la reconstrucción. Yo le quiero agradecer al general Manuel López Ambrosio y también por su medio a todos los miembros del Ejército, especialmente a los que están empeñados en el occidente del país, en el suroccidente del país, que es el área afectada, por supuesto al cuerpo de ingenieros que siempre ha estado con nosotros, y a todas las unidades, que a la unidad de rescate humanitario y a todas las unidades del Ejército que siempre están prestas para lograr estar en donde la población los necesita, en estados de emergencia, en estados de calamidad, en situaciones como la que hoy lamentablemente están viviendo muchos guatemaltecos. Siempre hay un soldado que está listo para estar apoyándolo, ayudándolo y actuando en favor de que mejore su situación muy rápidamente. Así que, general, muchísimas gracias por estar acompañándonos también en el programa de Frente con el Presidente, y le pido que le transmita la instrucción a las unidades que están allá, que vamos a apoyar a la población en todo lo que sea necesario, desde la seguridad hasta de darles una mano para poder descombrar, para poder limpiar o para poder reconstruir, que es una tarea también que los soldados la saben hacer muy bien. Muy bien, señor presidente. Tomemos un tiempo para reflexionar sobre las áreas protegidas. De su significado cultural, del valor natural que poseen, de los bienes y servicios que nos brindan y del empleo que sustentan. En toda Guatemala existen más de 300 áreas protegidas que abarcan una tercera parte del territorio nacional. Nuestra historia e identidad están estrechamente relacionadas con esta herencia natural y cultural que se nos ha encomendado cuidar. Áreas protegidas, conócelas, defiéndelas, te pertenecen. Si tú crees que pedir factura no te sirve... Por la educación, yo pido mi factura. Por la salud, yo pido mi factura. Por la seguridad, yo pido mi factura. Por las obras públicas, yo pido mi factura. Por Guatemala, yo pido mi factura. Pedir factura nos sirve a todos. Por eso, tú también pide tu factura. Cultura tributaria SAT. Estamos presentando De Frente con el Presidente. Canal de Gobierno.
de Emergencia de San Marcos fue alertado tras el sismo ocurrido en el territorio guatemalteco. Las autoridades han unido esfuerzos para dar pronta asistencia a la población afectada a través del equipo de respuesta inmediata. Nosotros a eso de las 6:30 de la mañana activamos el Centro de Operaciones de Emergencia. Iniciamos el monitoreo de los 30 municipios, identificando que 9 municipios fueron los más afectados realmente por este sismo. Inmediatamente iniciamos las acciones de coordinación interinstitucional para que Conred nos enviara equipos de apoyo para la evaluación de daños a vivienda. La Conred mantiene el despliegue de especialistas y la habilitación de albergues para brindar apoyo a las personas que están sin su vivienda. Ya se le está prestando la atención a la gente para que puedan estar por lo menos en condiciones idóneas en las que puedan vivir y puedan estar sin riesgo. El Ejército de Guatemala apoya en la evaluación de daños a través de la Brigada de Montaña y también realizan los trabajos para remover los escombros en los municipios afectados de San Marcos. La Brigada de Operaciones de Montaña tiene ahorita reconcentrados a 1028 soldados, los cuales están siendo empeñados en descombramiento y seguridad en los 9 municipios más afectados. Ahorita tenemos datos aproximados de 4.154 casas que tuvieron daños. Algunas de las zonas afectadas tienen daños severos, ya que varias de las viviendas estaban en reconstrucción por el paso del terremoto en 2012. Sin embargo, la pronta acción del gobierno ha sido aplaudida en este sector. Yo le doy gracias a Dios y al señor presidente de la República, porque luego del terremoto del 7 de noviembre nosotros hemos tenido muchas visitas de parte de ellos, en promedio más de 2 visitas y media luego del terremoto del 7 de noviembre, y ayer la pronta respuesta de la señora vicepresidenta 10 minutos después del sismo, que ya tuve comunicación con ella y con el señor presidente, nos indica que hay un fortalecimiento institucional. En este último segmento me acompaña el viceministro de Vivienda, Víctor Corado. Le pedí a él que estuviera porque primero es el viceministerio encargado de la vivienda y aquí vamos a hablar de reconstrucción de vivienda, pero segundo es por la experiencia que ya tuvo también en el terremoto del 7 de noviembre, en donde le tocó estar en el campo y casi estar trasladado ya viviendo allá, Víctor, y ahora nos toca nuevamente enfrentar esta situación. ¿Qué plan tienen ahorita? ¿Cómo han avanzado? ¿Qué diseño tienen? Contémosle a la población, contémosle a la gente que está afectada y a todos los guatemaltecos, ¿cómo está el plan ya estructurado? Buenas noches, señor presidente. Pues aquí nuevamente sorprendidos con esta situación. Tenemos un plan de acción bien definido. La verdad es que el 7 de noviembre nos ha dejado muchas experiencias de trabajo que vamos a aplicar en esta nueva suceso que pasó. El plan de acción básicamente son 4 etapas. La primera etapa es la limpieza de carreteras y calles. Esa etapa ya se está avanzando, prácticamente está terminada. Se montaron más de 17 frentes de trabajo por el Ministerio de Comunicaciones. Y ahorita básicamente estamos limpiando las áreas urbanas, que son las últimas partes de la limpieza que nos quedan. Esta es una etapa que se puede extender porque la gente sigue sacando ripio de sus casas y este es un movimiento que no va a parar y que vamos a estar por los próximos días trabajando en esa etapa. La segunda etapa de este plan de acción que tenemos, señor presidente, es la etapa de evaluación. Esta tal vez es la etapa más importante. ¿Por qué? Porque esta etapa nos define primero de qué tamaño es el siniestro, de qué tamaño es la cantidad de viviendas que estamos hablando y en base a eso ya podemos hacer un programa real de cuántos materiales vamos a necesitar, cuánta gente, supervisores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta etapa está liderada por la Conred, como ya lo hicimos el 7 de noviembre, y se basa básicamente en ir casa por casa, edificio por edificio, llenando una boleta. Una boleta que define el grado de afectación que tuvo cada una de las viviendas. Pasamos a la tercera etapa, que es una etapa, pues, donde después de haber llenado las boletas, ya es la etapa de la demolición. Esta etapa es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí participamos ya de la mano con alcaldes, con gobernador. De hecho, los alcaldes tienen que tener un juez de asuntos municipales que acompaña casa por casa a hacer un levantamiento y un acta
para poder entrar a demoler cada una de las viviendas. Y no solo es el tema de demoler las viviendas, porque los terrenos muchas veces no tienen el sustento necesario porque son rellenos o ripio o simplemente tienen baches en algunas partes de donde estaba la vivienda, y posteriormente, como vamos a construir una vivienda en algunos de esos terrenos, pues tenemos que estar claros de que son lugares que van a ser habitables, claro. Y eso es muy importante. Y pues evidentemente es un proceso que se toma un poco más de tiempo porque hay que hacerlo minuciosamente, quirúrgicamente, y posteriormente pasamos a la cuarta etapa, que ya es la etapa de la reconstrucción, que esta pues es la etapa más larga, pero también pues para nosotros es lo que más nos entusiasma, que es hacer vivienda. En esta etapa ya entramos a participar alcaldes, entramos a participar con el gobernador, básicamente es el que lidera todo este plan de reconstrucción, juntando a los alcaldes, y evidentemente ya entra el beneficiario a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque llena expedientes, y estos expedientes tienen que tener todos los requisitos necesarios para poder nosotros como Estado invertir en cada uno de los terrenos. O sea, tenemos un plan bien estructurado entonces, Víctor, que nos va a permitir prácticamente darle una respuesta rápida a las familias que se quedaron sin vivienda. Por supuesto necesitamos de la colaboración de ellos, como usted bien nos lo explicó, y yo creo que aquí nos falta todavía más tiempo, pero bueno, vamos a tener que verlo en otro programa cuando la reconstrucción vaya avanzando. Ahí vamos a volver a platicar sobre esto, Víctor. Yo quiero agradecerle a usted por acompañarme en esta parte del programa de Frente con el Presidente, llevándole este mensaje a la gente que es tan importante, especialmente a aquellas familias que se vieron afectadas y que hoy no están en su vivienda porque tiene daños severos y va a haber necesidad o de demolerla y después de hacer una reconstrucción. Así que muchísimas gracias a usted por acompañarme, y pues estoy seguro de que va a estar también más adelante, también allá nos vamos a estar viendo en todo el área, en el campo, en esa fase que tan motivado está de ver la reconstrucción de esas viviendas que perdieron hoy sus familias, su hogar, su vivienda. A ustedes guatemaltecos yo les quiero decir de que estamos en la mejor disposición para trabajar muy rápido y lograr llevar a cabo adelante esta reconstrucción. Hoy estuve en San Marcos en la mañana, visité San Pedro Zacatepeques, me acompañó la vicepresidenta, quien después regresó mientras yo me fui a Cibinal a ver cómo estaba también el área, a ver la parte administrativa. Ya se identificaron recursos, tenemos 40 millones para iniciar esta reconstrucción que van a ser asignados al Fondo de Desarrollo Social, van a ser asignados al Ministerio de Comunicaciones y al Ministerio de la Defensa, que son las 3 unidades ejecutoras que van a entrar de inmediato a seguir con este plan que ya nos explicó el viceministro de Vivienda, Víctor Corado, y que le esperamos nosotros cumplir con la gente, darle la respuesta, terminar lo que todavía tenemos pendiente del 7 de noviembre del 2012 y de una vez avanzar ahora lo más rápido posible con las viviendas que fueron afectadas. Les agradezco muchísimo a ustedes por acompañarnos y decirles: estamos para servir a los guatemaltecos que más lo necesitan, y en este momento especialmente a aquellas familias que están padeciendo como consecuencia de ese sismo grave que ocurrió el día de ayer. No los vamos a dejar solos y vamos a trabajar juntos hasta ver esa reconstrucción terminada.